Evangelio, por tus bendiciones, por todo lo que tienes preparado para nosotros en esta vida. Gracias por tener personas especiales en nuestra vida que nos enseñan, nos instruyen con todas las cosas para mejorar y perfeccionarnos poco a poco. Padre, bendícenos para que podamos aprender o recordar los conocimientos que tenemos, que podamos aplicarlos en nuestra vida, que podamos mejorar cada día, que podamos seguir avanzando en todo lo que nos propongamos. Ayúdanos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones al entendimiento y que podamos seguir progresando. Bendice a nuestras familias para que puedan estar bien, para que puedan tener salud, para que puedan tener siempre todo lo que necesitan. Bendice a los líderes de la iglesia para que siempre puedan tener las palabras de consuelo que necesitamos. Bendice a los misioneros que trabajan en tu obra. Bendice a todas las personas que necesiten de ti para que siempre puedan encontrar una manera de acercarse más a ti y sentir tu amor. Padre, estas cosas te las pedimos y son tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les compartiré el pensamiento espiritual. Escogí la escritura de Alma 15, 6 al 10, porque me hizo recordar esta escritura el discurso de la clase 26, y que dice: y aconteció que Alma le dijo tomándolo de la mano: ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió y dijo: sí, creo todas las palabras que has enseñado. Y dijo Alma: si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo: sí, yo creo según tus palabras. Entonces Alma clamó al Señor diciendo: oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre, sánalo según su fe que está en Cristo. Entonces me gustó esta escritura porque entendí que el Padre Celestial no solo nos ayuda a sanar nuestros sufrimientos físicos, sino también emocionales. Y eso se los comparto en nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Melissa. Gracias, María Cristalina. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en la clase. Bueno, tendremos esta semana y la próxima solamente terminaremos con una lección más, la lección 28. Entonces, el día de hoy vamos a ver rápido esta clase. Esperamos que sea rápido. No, sí, va a ser rápido. Y agradezco la oportunidad de poder ser su maestro en este tiempo. Sin embargo, les invitamos a que puedan inscribirse a los cursos del siguiente semestre. Como ustedes saben, los veranos se han implementado desde hace como ya 5 o 6 años, y estos cursos también cuentan o tienen validez, tienen un crédito de cursos, ya sea de fundamentales o los selectivos. Es para ayudarles a poder alcanzar los créditos para poder graduar, jóvenes. Entonces esperamos puedan meterse y de alguna manera poder inscribirse a estos cursos también, que les ayudarán. Ahora, recuerdan que en estas clases hemos aprendido la importancia y las responsabilidades familiares. Entre ellas se encuentran la de los esposos o las esposas deben amarse y cuidarse los unos a los otros. Los hijos deben ser criados en amor y rectitud, y los padres deben proveer para las necesidades de su familia. Mi pregunta sería: ¿qué podría pasar en una familia si los cónyuges y padres descuidaran esas responsabilidades, jóvenes? ¿Qué creen que pasaría si cuidaran esas responsabilidades de amarse y cuidarse el uno al otro? De los hijos deben de ser criados amor y rectitud, y los padres deben de proveer las necesidades. ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué piensas, María Cristalina? Si a alguno de ellos o las familias, y si los cónyuges padres descuidan esas responsabilidades. Yo creo que sería como muy difícil seguir adelante, porque cuando nosotros dejamos a un lado nuestras responsabilidades, pues todo, como que las cosas empiezan a salir mal.
Entonces, cuando son responsabilidades tan importantes, pueden causar mucho daño, o sea, inmediatamente o a largo plazo. Muy bien, María. Recuerden que hemos hablado de la importancia de poder seguir lo que los profetas nos han enseñado. Sin embargo, también nos han enseñado, o en esta clase hemos aprendido, a que el matrimonio debe de fortalecerse constantemente. Y si en algún momento descuidamos alguna de estas, como dijo María Cristalinas, va a hacer daño. Y va a hacer daño tanto al esposo o la esposa, va a hacer daño a los hijos. Y esto va a llegar el momento en el cual tendremos un matrimonio que no sea lo que tanto se promete, ¿no? O lo que tanto idealizamos, ¿no? Entonces, el matrimonio es de acuerdo o se basa en lo que hacemos cada uno de nosotros, o lo que va a hacer de acuerdo en su matrimonio. Y ese es el éxito que ustedes van a tener. Y por eso debemos de fortalecerlo constantemente. Muy bien, Grecia, ayúdanos a leer la siguiente declaración, el octavo, este es el octavo párrafo de la proclamación para el mundo. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Grecia? Muy bien, no te preocupes, Grecia. Por favor, Brenda, ayúdanos a leer esta. Claro que sí. Dice, advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Muy bien, Grecia, muchas gracias. Ahora, ¿qué creen que significa que las personas que comentan esas ofensas deberán ser responsables ante Dios, jóvenes? ¿Qué pasará con esas personas que cometan esas ofensas? Deberán ser responsables ante Dios. ¿Qué piensan? Según esta declaración, o está en el octavo párrafo de la proclamación. Muy bien, Grecia dice, me hace pensar en que ser responsable de todito lo que suceda en mi propia familia. Claro, sin ninguna duda, seremos responsables. Y cuando estaba preparando la clase, vino a mi mente me vino a mi mente la parábola de los talentos. Y creo que si ustedes están leyendo o están estudiando, ven, sígueme, habla un poquito acerca de esta parte. Y somos responsables de lo que el Señor nos ha dado, o lo que nos dará, o lo que nos está dando en este tiempo. Y más con la familia. Somos responsables de cada una de las cosas que se encuentran en la proclamación para la familia, de los convenios que hemos hecho. Somos responsables totalmente, jóvenes. No hay nadie que nos esté diciendo que no lo hagamos, excepto Satanás, ¿no? Él es la única persona que insistirá para que no podamos lograrlo. Dice Grecia, dice que debo ser cuidadosa con quienes son dependientemente a mí, mis hijos, esposo y así. Es correcto. Es parte de los convenios o de la proclamación o de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, es importante que podamos comprender esta parte de poder ser responsables, jóvenes. Y somos responsables de muchas cosas. Nuestro cuerpo, las decisiones que tomamos, a dónde salimos, con quién estamos, con quién nos casamos, con quién queremos estar, qué es lo que hablamos, qué es lo que comentamos, decimos, qué es lo que pensamos, jóvenes.
Entonces somos responsables de muchas, muchas cosas y de eso entregaremos cuentas ante Dios, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Vamos a ir a esta parte vamos a dividir al grupo en 3 equipos y vamos a pedirles, por favor, que me ayuden a tomar una captura de pantalla del siguiente. Muy bien, entonces, primero lo que van a hacer es leer las escrituras que se encuentran aquí abajo. De equipo 1 va a leer Doctrina y Convenios 42 del 22 al 25. El equipo 2 va a leer Mateo 18 del 1 al 6. El equipo 3, Doctrina y Convenios 93 del 39 al 44. Y como equipos van a buscar las palabras y frases que enseñan acerca de la naturaleza de la gravedad de esas ofensas. Y después regresaremos y las relacionaremos con las frases de abajo, con estas frases que tenemos aquí. Entonces, vamos a dividir la clase en 3 equipos. El equipo 1 va a leer Doctrina y Convenios nuevamente, 42, 22 al 25. El segundo lea Mateo 18 del 1 al 6 y el tercer Doctrina y Convenios 93, 39 y 47. Entonces, espero ya le hayan tomado foto y la hayan compartido. Entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir los equipos, ¿vale? Entonces vamos a hacer 3 equipos solamente. Y voy a darles 7 minutos, 7 minutos, ¿está bien? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Listo, vámonos, jóvenes. Ok. ¿Quieres que leamos uno y uno o...? Sí, uno y uno. ¿Ya terminaron de leer la escritura? Ya. Sí. Pues dice aquí que de las lecturas asignadas, busquemos las palabras o frases que nos enseñen acerca de la naturaleza grave de estas ofensas. Violar los convenios de castidad,
Pues yo creo que está como muy clara, ¿no? O sea, en el versículo 6 literalmente dice que es algo como muy grave, que ahorita estaba pensando, es una referencia que me vino a la mente, creo que está un poquito, ajá, como rara, pero estaba pensando en Harry Potter cuando hablaban de los unicornios. Entonces, pues más o menos estaba yo pensando eso, ¿no? Como de cómo maltratar a los... Tres. Los niños tropiecen y que pues caigan en adicciones, que caigan en problemas psicológicos o mentales, como lo mencionaban. Entonces creo que eso también es importante. Sí, también ahorita estaba pensando que hay una escritura, creo que está en Nefi, no me acuerdo muy bien, pero que dice, o sea, literalmente que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos y cuando nosotros como padres no cumplimos con esa responsabilidad, las consecuencias o las cosas que ellos hagan como negativas van a caer sobre nuestra cabeza, porque nosotros debimos de haberles enseñado y no lo hicimos, no cumplimos con esa responsabilidad como estabas mencionando ahorita, Luis. ¿Saben? Me llama la atención lo que escribió ahorita Grecia, ya creo que ya lo comentaron, y dice, cuando dejamos de cumplir con nuestros roles familiares, la base de la sociedad se va haciendo frágil, ya que no criamos de manera responsable y con amor. Creo que cuando realmente entendemos la palabra responsabilidad, entonces muchas cosas van cambiando. Y entonces esto va siendo diferente en la forma de criar a nuestros hijos, de enseñarlos y a lo mejor de la manera que nosotros queremos y nos gusta. Entonces, influye mucho el ejemplo que les damos, la forma en que hablamos, les pedimos las cosas y oramos por ellos, sin ninguna duda, porque eso ayuda mucho. Bueno, ahorita nos vemos. Hermano, tiene su micrófono apagado. Gracias, Melissa. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les fue en sus grupos? Entonces, vamos a poner nuevamente la diapositiva y entonces vamos a relacionarlas. Vamos a ver qué es lo que ustedes hablaron, lo que comentaron y relacionarlos, ¿vale? Entonces, muy bien, equipo 1, vamos a ver qué encontraron, qué frases encontraron y en dónde lo relacionan.
No hay- Pues habla acerca de violar los convenios de la castidad, ¿no? Y es muy claro porque habla acerca del adulterio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles frases ustedes encontraron? Dice aquí que el que mirare a una mujer para codiciarla, negará la fe. Muy bien. Se vuelve realmente algo grave el poder solamente mirar, ¿no? Hablando entonces hombre o mujer, ¿no? Entonces, con qué cuidado debemos de tener para poder el tan solo observar y mirar a una mujer con intenciones, ¿no? Entonces, sí debemos de cambiar esa forma. ¿Algún comentario más acerca del equipo 1? ¿No? Muy bien, equipo 2. ¿Qué frases se encontraron y a qué frases se relacionan? Sí, bueno, encontramos la frase que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, refiriéndose a los niños, esa fue la frase. Y yo creo que se puede, la frase de no cumplir con las responsabilidades familiares. Porque estábamos hablando de que esa palabra de tropezar, pues puede ser como mental, moral, y lo que yo comentaba era que a veces el no cuidarlos, el no enseñarles desde chiquitos como los principios que deben aprender para sobrellevar las pruebas del mundo, eso los descarrila, ¿no? Que les enseñan que las drogas y todo eso. Entonces eso, si no le ponemos atención, pues los niños crecen pensando que eso está bien y que pues de alguna u otra manera pues tropiezan y vemos las consecuencias a lo largo. Muy bien, Luis. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el equipo 2? ¿No? Muy bien. A mí me llama mucho la atención esta parte de criar a los hijos. Hace tiempo, bueno, no hace tiempo, algunos días, estaba pensando mucho en esto, porque estaba pensando en el sentido de poder guiar bien a nuestros hijos. Tengo una niña de 14 años, bueno, una niña, ya una adolescente, y tengo un niño de 5 años. Estaba platicando con mi esposa y estaba hablando acerca de la importancia de poder que ellos se esforzaran por lo menos, por lo más mínimo. Y hablábamos acerca de que, pues mi hijo tiene que entender que lo menos que debe de hacer es prepararse para recibir el sacerdocio, tanto de Aarón como el de Melquisedec. También, pues lo mínimo que él debe hacer como hombre es salir a una misión. Y lo mínimo que él debe hacer es tener las ordenanzas del templo y sillarse en el templo. Entonces, yo le compartí y decía, si tratamos de que este enfoque sea así con nuestros hijos, esto va a ser totalmente diferente. Y bueno, también después reflexioné mucho acerca de las cosas que les enseñamos desde pequeño. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mis padres siempre nos daban de comer lo que había. Y pues yo nunca le he puesto ni un pero a nada de la comida, aun cuando no lo he probado. Entonces, eso influye también mucho en la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. Y no es que esté bien y que esté mal el que los niños o que ahora somos adultos, pues nos guste cierto tipo de comida y cierto tipo de comida que no queramos, ¿no? Pero sí podamos enseñarle eso a nuestros hijos para que en sus tiempos quizás difíciles ellos puedan aprender. Y eso influye mucho, y no solamente en la comida, sino en la forma en que les educamos para ayudar a las personas, en servir, en ser buenos estudiantes, en ser buenos esposos, buenas esposas, y buenos hombres, buenas mujeres. Entonces, influye mucho esto, ¿no? Y es parte de nuestra responsabilidad. Muy bien. Equipo 3. ¿Cuáles son las frases que ustedes encontraron? Nosotros encontramos la tercera que dice no cumplir con las responsabilidades familiares, porque habla sobre que no han criado a sus hijos en la luz y en la verdad, y que tampoco han puesto su casa en orden.
Muy bien. Cuán importante es poner nuestra casa en orden. Es por ello que insistía en esa parte, ¿no? De poder tener nuestras familias fuertes, consolidadas. Y aún así, jóvenes, esto al final, ustedes como jóvenes, hijos jóvenes, decidirán qué hacer con sus familias o en dónde estar o qué hacer. Entonces, es importante que ustedes puedan, de alguna manera, ver bien esta parte. Adelante, Elia. Algo que quiero añadir de esa lectura que nos tocó, la verdad es que está bien directa, ¿no? Porque dice, y hablando respecto a eso que decía Melissa, ¿no? Que criar a los hijos en la verdad y conforme a los mandamientos, pero lo que me llama la atención es que después le dice, y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Yo creo que definitivamente Satanás tiene poder de alguna manera, quiero ponerlo así, cuando no tenemos fundamentada bien, por ejemplo, ¿no? Nuestra fe. Eh, Siento que es muy claro al decir que se críe la familia bajo lo que han dicho, ¿no? Las normas del Evangelio, bajo los mandamientos, porque de alguna manera eso es una protección. Sin embargo, aquí lo que me llama la atención es que le comenta, ¿no? A Frederick Williams que por el hecho de no guiar a su familia tras esos principios o esa forma, es que él dice, ¿no? El Nico tiene poder sobre ti y esa es la causa de tu aflicción. Yo creo que a la mayoría que somos conversos, probablemente nos hubiera gustado, quizá, ¿no? Haber nacido dentro del convenio, porque desde niños en la primaria se les enseña. Y digo, no es que ahora como jóvenes o adultos no podamos entender el Evangelio, pero yo creo que ahora que tenemos el Evangelio en nuestra vida, es nuestro deber enseñar a nuestros hijos esa senda, ¿no? O ese sendero, para evitar esas aflicciones que como diría, ¿no? Mi mamá, un grito a tiempo puede salvar a alguien. Entonces, yo creo que eso es importante recalcarlo. Bien, y tienes toda la razón. Sí, no hay ninguna duda que los tiempos han cambiado y que la forma de educar a los niños y jóvenes ha cambiado. Sin embargo, las enseñanzas, principios y doctrinas son claros y precisos. Y no dice que no consentiremos que nuestros hijos quebranten los mandamientos, ¿no? Ni permitiremos que anden en las sendas de las maldades. ¿Y cómo hacemos eso? Hemos insistido, creo que nuestras madres hablaron mucho con nosotros, nuestros padres, nuestros líderes han hablado mucho con nosotros y a veces nosotros no hicimos mucho caso. Yo compartía hace poco con alguien y le comentaba que yo fui un joven rebelde, muy rebelde, que hacía ver la suerte a los líderes, ¿no? Sin embargo, era de los que decía que no, pero siempre estaba. Y los que decían que sí, nunca estaban, jóvenes. Esto, obviamente, claro, me lo enseñó. Eso ya recordé. Estaba platicando con Elder Lozano el día sábado. Tuvimos una reunión y estaba platicando acerca de esto. Y él me decía y cuando compartía esto, él decía que él entendía ahora por qué estoy aquí. Entonces, muchos de nosotros tenemos que aprender a sacrificar, jóvenes. Tenemos que sacrificar muchas cosas para poder fortalecer nuestro testimonio. Entonces, nuevamente, yo no voy a decirles cómo van a enseñarle a sus hijos y ni cómo quieren que sean sus hijos, pero hay cosas que son prioridades, decía el Elder Lozano. Y él decía como un 70, dice, yo no sé qué tenga que ver o qué pase con estos padres que permiten que sus hijos, cuando ellos están arriba como consejeros o obispos, sus hijos están corriendo, dando vueltas, y los padres lo permiten. Dice, hay prioridades y no es el momento en el cual el niño debe de estar haciendo esto. Dice, quizás, y bueno, mi esposa ha entendido esa parte y así ha enseñado a mis hijos. Quizás 2, 3 domingos van a estar llorando porque mi esposa ha tenido a mis hijos apretados para que no se muevan y estén solamente en ese lugar donde mi esposa les ponga con comida, con juguetes, con crayolas, con lo que sea, pero ahí van a estar. Y entonces a lo mejor pasaron 2, 3 domingos y todos vieron mal a mi esposa porque no lo soltaba, porque estaban gritando. Y esto pasó cuando yo era obispo. Fueron 7 años de obispo. Entonces, pero ahora mis hijos saben estar en un lugar
y no corriendo en el sacramental ni haciendo relajo. Pero nuevamente, son cosas que ustedes poco a poco se van a dar cuenta. Ustedes van a decidir si pegarles, no pegarles. Si ustedes van a decidir que su hijo nunca le levanten la voz ni griten porque él va a ser el jefe, ustedes van a saber cómo hacerlo. Pero lo más importante, jóvenes, es que ustedes puedan dirigirlos bajo los convenios de rectitud. Entonces, no hay una manera, yo cuando me casé no sabía, pero bueno, fuimos aprendiendo como nosotros quisimos hacerlos. Y que yo le pego a mis hijos, sí, todavía mi hija de hace como 2 años, año y medio, todavía le pegué. Entonces, a veces es necesario. Al chiquito no le he pegado, pero sí ha llegado un momento en que le he levantado la mano. Entonces, es la forma en que uno decide cómo hacerlo. Pero bueno, ustedes decidirán en su momento, y aquellos que tienen hijos deciden cómo hacerlo. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto, jóvenes? Muy bien. Si no hay comentarios, quiero hacerles algunas preguntas. Y bueno, comentaré o preguntaré sobre los que están aquí. Missy Ramírez, por favor, ¿cuáles son algunas actitudes o conductas que si no se controlan podrían llevar a que una persona cometiera esa ofensa de las que hablamos hace ratito? Las ofensas de esta. ¿Qué piensas, Missy? Yo creo que de violar los convenios de castidad, ahorita está muy de moda y bueno, pues ya es algo que pues los jóvenes dicen, es que pues somos jóvenes, ¿no? Queremos vivir. Y también como que a veces ya se ve mucho que pues puedes, o sea, hasta te ponen de macho alfa, por así decirlo, por tener 2 mujeres, pero pues son cosas que pues te llevan a violar los convenios de castidad. Y el que tengamos como amistades que pues nos influyan como a pues hacer relaciones antes del matrimonio o pues igual andar pues con cosas que no son aptas del Señor, pues obviamente nos van a llevar pues a romper esos convenios de castidad. Muy bien. Dari, ¿tú qué piensas? Dari Reta. Gracias, Missy. Yo creo que es mucho como dice Missy, a lo mejor hay muchas cosas que actualmente vemos y que para los jóvenes son como normales. Justo hace rato estaba hablando de eso con mi primo y con mi hermano, de las generaciones en las que es normal no querer casarse o no querer tener hijos o no querer estudiar, o sea, cosas tan sencillas que no quieren hacer porque no quieren un compromiso, una responsabilidad. Entonces creo que el tener esta clase de ideas puede hacernos caer en violar nuestros convenios. El pensar a lo mejor que porque soy joven, porque solo voy a estar en esta edad una vez o lo que sea, hace que tomemos o que se tomen a la ligera a lo mejor las enseñanzas que tenemos, ¿no? Entonces creo que como pues este tipo de ideas es lo que puede hacer que caigamos. Muy bien, Dari. Y creo que vamos, todos en esa parte nos hemos dado cuenta, ¿no? De que, al menos yo lo veo, ¿no? Platico con jóvenes más chicos que ustedes y ven esas series de narcos y piensan que la vida es fácil, piensan que las cosas son fáciles. Nuevamente lo que decía Missy, ¿no? Tener dos mujeres es lo nuevo, es lo de moda y a lo mejor no. O también, ¿no? Nos mete Satanás la idea de que tener pocos hijos es lo ideal por cómo está la sociedad o cómo está el mundo, ¿no? Y el no casarnos, como dijo Dari, como dijo Missy, también es parte de poder caer en esto. Ahora, Luis Amador, ¿qué consejo le darías a alguien que muestra esas actitudes o conductas? Yo creo que es cosa de verse las acciones que uno está tomando, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya está muy orillado a cometer esas cosas,
pues que primero que se evalúe él, ¿no? Que vea qué está haciendo, qué acciones está tomando o qué decisiones o qué circunstancias está viviendo que lo llevaron a tomar esas acciones y que después pues que hable con su obispo, que pues que se arrepienta, que pida disculpas, que pida perdón y que se ponga metas a corto, mediano y largo plazo y que vea los cambios, que se ponga a leer las escrituras, que ore individual y como familia. Y entonces creo que esas pequeñas acciones harán la diferencia. Muy bien, Luis. María Cristalinas, ¿qué puede un miembro de la iglesia o cómo puede un miembro de la iglesia superar esas actitudes o conductas? Yo creo que escuchando el consejo de los profetas, cuando nosotros hacemos caso a los consejos que ellos nos dan, vemos más como las cosas como más fáciles en nuestra vida y aprendemos a confiar en ellos. Todas las revelaciones que ellos tienen ahora nos deben de guiar por este camino, porque realmente todo lo que ellos reciben para nosotros es de lo que vamos a vivir. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver eso y también confiamos en el Señor, porque confiar en los profetas es confiar en el Señor, podemos entender muchas cosas y planear de acuerdo a lo que sea como bueno para nosotros, porque siempre tenemos que ver por nuestro bienestar, pensar en nuestra familia, pensar en lo que nosotros queremos como personas y apoyarnos de lo que ellos nos ofrecen. Bien, María Cristina, ¿algún comentario más acerca de esto? De cómo podemos o cómo un miembro de la iglesia puede superar esas actitudes o conductas. ¿No? Muy bien. Yo, jóvenes, quiero testificarles que el Evangelio de Jesucristo realmente proporciona los medios para que las personas y las familias tengan éxito y gocen abundantemente de las bendiciones. Sin embargo, todos tomamos malas decisiones y algunas de ellas pueden tener efectos de largo alcance sobre nosotros mismos o otras personas. Entonces, afortunadamente, tenemos la esperanza, jóvenes. Y la esperanza es Cristo por medio de su expiación. No hay otra manera. Podemos decir que no hay un manual para poder saber cómo ser un padre, un esposo, cómo ser un hombre, un buen empleado, un buen estudiante. Sin ninguna duda, si acudimos a las escrituras, si acudimos a las enseñanzas de los profetas, esto será nuestra guía, jóvenes. Será nuestra guía constantemente. Nuestros líderes aciertan a muchas cosas y es por medio de la revelación, jóvenes. Y la situación en esta vida cada vez se está volviendo más compleja. Entonces, muchas familias han fracasado o se han roto por estas malas actitudes o conductas. El ya no dejar de ser responsables, el dejar de amarse, cuidarse el uno al otro. Eso significa seguir amándose, seguir enamorándose, el cuidar a sus hijos, jugar con ellos, dar su tiempo. Y esto no significa, jóvenes, o aquellos que están casados ya, que pues hacerlo afuera lo que no estamos acostumbrados a hacer dentro del hogar. Tenemos que hacerlo, jóvenes. Y no necesitamos enseñarles afuera lo que hacemos dentro de la casa, jóvenes. Déjenme compartirles algo y a lo mejor es algo bien chistoso que pasa. A mí regularmente me hablan por teléfono, pero cuando es el banco, pues trato de no hacerles perder el tiempo por no estar interesado. Entonces hace unos días, y ya tengo años haciéndolo, pero no lo había hecho, entonces me hablaron del banco y me ofrecieron una tarjeta, una señorita. Y yo le dije, oiga señorita, permítame tantito, es que estoy lavando los trastes. Y si no me van a regañar, mi esposa me va a regañar. Y me dice, pero es que, le digo, de veras, permítame porque ahí viene y si no me va a regañar. Y ya, sí lo entiendo y me cuelgó. Entonces lo hice en broma y mi esposa se empezó a reír mucho. Entonces, la verdad, jóvenes, no es que sea así. No es que sea así, pero
debemos ayudar, debemos de comprender. No sé si les he comentado, mi esposa ya va a terminar su carrera, tiene 3 años estudiando, y cuando empezó su carrera, yo recuerdo muy bien que entonces mi hija tenía que ir a la escuela, mi hijo tenía que ir al preescolar, y había días que yo tenía que hacerme responsable de hacerles desayunar, de bañarlo y llevarlo, y después de regresar a hacer el quehacer, hacer la comida e irme a trabajar. Aprendí mucho. Aprendí que realmente es muy cansado. Si alguien quiere casarse, trabajar, o una madre soltera que es ayudar al hijo, vestirlo, dar desayunar y trabajar, es muy cansado, jóvenes. De verdad, sin ninguna duda. Entonces, hemos mantenido el ritmo en estos 3 años, y hay días que ella todavía se conecta a su clase y que va a la escuela ahora algunos días. Y entonces me toca a mí hacer la comida. A veces no le gusta porque sale un poquito las cosas, o hago inventos. A mí me gusta inventar un poquito, pero sin embargo lo hago y trato de ayudar a mis hijos. Entonces, esto, jóvenes, claro que no voy allá afuera y enseño, ¿no? Sino allá afuera, pues soy el papá de mis hijos, soy el esposo de mi esposa, y ayudo en lo que tenga que ayudar. Y no tengo que estar diciendo qué es lo que hago y qué no es lo que hago allá afuera. Y cuando cumplo con mi llamamiento, jóvenes, mi esposa, de seguro, ella me va a ayudar con mis hijos. Y no saben qué papel tan grande hace. Ella se queda con ellos. Ella está con ellos. Y yo sé que ellos están bien. Pero entonces yo cumplo con mi responsabilidad y mi prioridad como sacerdote de Dios. ¿Sale? Esto no significa, jóvenes, que yo totalmente llego a la capilla y los abandono y que hagan lo que puedan. No, jóvenes. Significa que yo cumplo con mi responsabilidad en lo que el Señor me ha dado. Tampoco puedo estar agarrando y miren, estoy cuidando a mis hijos y véanme, yo sí ayudo a mi esposa. Tampoco se trata de eso, jóvenes. Eso no es parte de decir, ay, qué buen padre es. No, jóvenes. Creo que hay prioridades, y que cuando los hombres necesitan cumplir con una responsabilidad, las esposas, por eso se les entrevista antes para poder saber si les va a apoyar a su esposo. Entonces, agradezco sin ninguna duda, jóvenes, que este evangelio nos ayuda y nos norma y nos hace ver las cosas diferentes. Entonces, jóvenes, todo lo que ustedes quieran lograr no va a ser afuera de su hogar, va a ser dentro de su hogar. Ahí es donde van a amar, ahí es donde ustedes van a cuidar a sus hijos, ahí es donde ustedes van a enseñar. Ustedes van a enseñar a sus hijos a hincarse y a orar. Ustedes donde sus hijos tendrán preguntas, jóvenes. Porque va a llegar un momento en que sus hijos estén perdidos. Y yo lo viví, joven, eso lo estoy viviendo con mi niña de 14 años y no sabe a veces decidir. Y me cuesta trabajo y se enoja y dice que la odiamos y dice que no la queremos. Y entonces yo me acerco con ella y está muy enojada y le invito a hacer una oración. Y entonces ella empieza a entender esta parte. A lo mejor no me entienden, jóvenes, lo van a vivir, y espero que recuerden, jóvenes, no saben cómo anhelarán que el Señor responda a sus hijos, cómo anhelarán que el Señor les haga sentir a sus hijos de las veracidades del Evangelio. Entonces, por ello es muy importante voltear a ver a Cristo, voltear a ver a quien nos ha dado su vida para poder vivir por nosotros, ha dado su vida para nosotros. Muy bien, jóvenes. Ahora, hay cosas y hay consecuencias que no se pueden evitar. Y hay una cita de Richard G. Scott que quisiera que leyéramos. Melissa Uribe, ayúdame por favor a leerlo. Si has sido víctima de este abuso, Satanás tratará de convencerte de que no hay solución, pero él sabe muy bien que sí la hay. Satanás reconoce que el alivio se obtiene por medio del amor inquebrantable que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de sus hijos. También sabe que el poder para sanar es una parte fundamental de la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, su estrategia es hacer todo lo posible para separarte de tu Padre y de su Hijo. No permitas que Satanás te convenza de que nadie puede ayudarte. Muy bien, esto habla acerca de esta parte, jóvenes, que hablamos al principio, del dejar de ser responsables,
cuando hay maltrato en el hogar, cuando hay ofensas en el hogar, cuando hacemos injusto dominio con nuestros hijos, cuando no cumplimos como proveedores. Entonces, y hay jóvenes, y seguirá pasando si no volteamos a ver a Cristo y cambiamos nuestra actitud. Sin ninguna duda, jóvenes, hay mucha gente, hay muchos jóvenes, hay muchos niños que han pasado por este abuso. Y literal, hay veces que se sienten solos. Y esto ha traído muchas consecuencias en estas personas. Entonces, Satanás va a intentar que se sientan solos, va a evitar que puedan progresar. Ahora, quisiera preguntarles a Raúl Álvarez, ¿por qué trata Satanás de convencer a los que han sido víctimas de abuso de que no hay una solución a sus problemas? Porque él les hace pensar que también tuvieron la culpa. Entonces, pues es como nosotros. Y digo, hay experiencias que supongo que algunos han tenido, que pueden ser a veces un poco, pues, dolorosas de revivir. Y realmente, pues, a veces no es nuestra culpa enteramente. Pero, pues, Satanás lo pinta como si tú hubieras sido más valiente, eso no te hubiera pasado y ahora tienes que cargar eso porque también es tu culpa por no haber sido valiente. Pero pues eso no es verdad. Es como el Señor ha dicho que cuando nosotros nos equivocamos, pues podemos llegar a ser perdonados. Y aun cuando suceden este tipo de cosas en las cuales nosotros fuimos dañados, pero no porque nosotros lo decidiéramos, también podemos ser perdonados. La parte difícil está en perdonarnos a nosotros mismos, aún sabiendo que nosotros no tuvimos la culpa. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Eliot, adelante. Gracias. Ahorita que estaba haciendo esa pregunta y la cita del Elder Scott, recordé un discurso de Elder Holland de la conferencia del 2018 que se llama El Ministerio de la Reconciliación. Y me gustaría solamente hacer énfasis en una cosa muy importante respecto, y lo voy a relacionar tal vez con esto, ¿está bien? Porque él habla acerca del perdón, por ejemplo, en una situación donde hay pues un abuso, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero él dice algo muy importante que yo quiero hacer énfasis, y él dijo respecto a esto. Dice, perdonad y seréis perdonados. Cristo en tiempos del Nuevo Testamento y en nuestros días. Y adelante, hablando del perdón, dice, no obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo, no se permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otra persona. Ni tampoco dijo, a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica, volver a circunstancias destructivas y de maltrato. No obstante, a pesar de las ofensas más terribles que nos puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros, ven, sígueme. Yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Hay que saber diferenciar también, definitivamente. El perdón es algo que puede liberar a toda persona que vive una situación difícil. Pero también no significa, por ejemplo, ¿no? Decía aquí el Elder Holland, que si alguien vive de abuso, por decir, lo estoy perdonando, la estoy perdonando, tenga que seguir ahí, ¿no? También eso es algo que me llama mucho la atención y que quise hacer énfasis en este punto que estamos hablando acerca de esto del maltrato. Sin ninguna duda, Eliot, y jóvenes, tenganlo claro. El significar que perdonamos no significa que
que regresemos. No puede haber un arrepentimiento o yo como esposo no puedo decirle a mi esposa, oye, ya no te voy a pegar, pero no es cierto. O sea, sigo con mi mala actitud, sigo con desconfiando, no sé, muchas cosas que puedan llevar a ese tipo. Y solamente, a veces he escuchado mucho esto, jóvenes, y dice, solamente por nuestros hijos no nos separamos. No está bien. No es parte de la felicidad. El Señor desea que seamos felices y por eso es importante mantener en esa parte de seguir enamorándonos, jóvenes. Y si esto está pasando, jóvenes, tiene que llegar hasta aquí. No podemos vivir en una situación así. Sin embargo, a veces es complicado, jóvenes. Híjole, sí, pasan muchas cosas. A veces son como las novelas, y literal. Y espero que ustedes no pasen esto. Gracias, Celia. Beca, ¿cuáles pueden ser los resultados cuando las personas piensan que no hay esperanza o solución para sus problemas? Pues primeramente, la parte que menciona, hermano, de la frustración o la desesperación, pues te lleva a cometer tal vez otro tipo de cosas, ¿no? Que no son la solución. Y lo que comentaba importante, o tal vez te puedes quedar como, pues tal vez en esa zona de confort, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un matrimonio que dices, pues, no pasa nada, dejo pasar este problema, y al final los problemas se agrandan y creo que ninguno de los dos es feliz. Entonces, creo que no es como que lo adecuado caer en desesperación nada más. Muy bien, Beca. Y me llama la atención porque todos tenemos una idea o idealizamos un matrimonio como las caricaturas, como muchas cosas, jóvenes. Y no quiero decir que no sea real. Tenemos que lograr que sea real. Y para eso es mucho trabajo. Recuerdo algunas clases anteriores, creo que Eduardo estaba comentando, de que debemos de ser un buen ejemplo para aquellos jóvenes que aún no se casan. Sin ninguna duda, jóvenes. Debemos de ser ese ejemplo para ustedes que aún no se casan, de decirles, soy feliz. Que sí me cuesta trabajo, que me canso, que sí nos enojamos, que a veces no estamos de acuerdo, que quién le da permiso a la niña, que yo no le doy, que yo la consecuento. Muchas cosas pasan y son padres, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a disfrutarlo, ¿no? Sin embargo, debemos idealizar esto que no se lleva un buen matrimonio si no trabajamos, si no seguimos enamorando. Lo más importante, y ahora lo he entendido más que nunca, es que al final yo estaré solo con mi esposa, ¿sale? Mis hijos van a casarse y van a irse y van a estar con su esposa, pero al final yo estaré solo con mi esposa. Y nos hemos dado cuenta que entre más grandes somos más necios y tercos. Debemos empezar a cambiar esa parte. Y entonces ver esas fotos que a veces publican en Facebook o Instagram o en muchas partes, donde es un viejito con una viejita, ver un ejemplo como el presidente Gordon Hinckley con su esposa siempre, y yo no creo que ellos nunca tuvieron problemas, sí lo han de haber tenido en algún momento, pero ellos trabajaron constantemente, y nosotros tenemos que hacerlo. No podemos llegar al momento en el cual, porque porque no me planchaste la camisa, estamos enojados. ¿Saben? A mi esposa no le gusta planchar y yo todos los domingos soy el que plancho. A mí me gusta planchar. Entonces, es esa parte de ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas, jóvenes, que van a pasar. Y eso no significa que yo sea un mandilón, que machismo. No, jóvenes, eso no pasa aquí. Entonces, es algo que juntos tenemos que cambiar, que juntos tenemos que embonar y trabajar y construir. Y entonces seremos un matrimonio de estos de Walt Disney. Al rato van a hacer un documental de nosotros. Nada, no es cierto. Pero sí, jóvenes, necesitamos tener un trabajo constante de lo que queremos lograr. O sea, de verdad. Y para que no haya maltrato en nuestros hogares, injusto dominio y todo eso, tenemos siempre. Mi presidente de misión me enseñó una ocasión. Él ya se iba, tuve 2 presidentes, y él ya se iba a su casa, él dijo que iba a hablar
no de la misión, sino después de la misión. Y entonces él dijo que cuando hubiera problemas entre matrimonios, decía que debemos de calmarnos y no reaccionar enojados. Dice, porque cuando estamos enojados, dice que nos volvemos como burros. Y si los dos estamos enojados, dice que nos volvemos un burro de 2 pisos. Entonces, tenemos que calmarnos y tenemos que hablar después de que estamos enojados. Es diferente. Yo creo que cada uno de nosotros ha tomado decisiones enojado y han sido las peores decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros somos así, somos muy explosivos, tomamos decisiones en ese momento y no nos importa a quién ofendamos, qué hacemos, vamos y decimos, o vamos y hacemos. Y eso es lo que debemos totalmente de cambiar, jóvenes. Y entonces, de esa manera, cumplimos con lo que dice el párrafo 8 de la proclamación. Seguir amándonos, procurándonos, amarnos, nuestros hijos. No solamente voy a golpear a mi hijo porque sí, debo de pensar qué es lo que necesita de mi hijo en ese momento, cómo necesita aprenderlo, cómo necesito que yo lo guíe y le enseñe. ¿Es difícil? Sí. Y ustedes lo sabrán hacer, quizás mejor que yo. Entonces, eso es lo padre y lo bonito de poder generar o crear nuestro matrimonio. ¿Algún comentario más sobre esto, jóvenes? ¿No? Muy bien. Vamos a leer, por favor, Brenda, ayúdanos a leer 2 de Corintios 5, del 17 al 21. Los demás, si pueden seguirla, está súper perfecto. Nos avisas cuando la tengas, Brenda. Sí, primera de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículos del 17 al 21. ¿Del 17 al qué? Del 17 al 21, por favor. Ok, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándose en cuenta sus pecados y no han encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que seamos embajadores en el nombre de Cristo. Como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció el pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gracias, Brenda. Eduardo o Estefanía, cualquiera de los dos que esté ahí. ¿Qué significa convertirse en una nueva criatura en Cristo? Ok, una de las cosas que viene a mi mente cuando habla de convertirnos en una nueva criatura, pues es dejar todo aquello que normalmente llevábamos hasta ese día atrás, hablando de las cosas negativas, ¿no? Normalmente antes de que seamos miembros o todo, pues una cosa muy normal que pasa en el mundo es que la gente es muy grosera, ¿no? Y que, esto y lo otro y lo otro. Y cuando se convierten y conocen del evangelio, saben que esas palabras no son correctas. Y al momento de entrar por medio del bautismo y de pasar, bueno, primero arrepentirse y luego después pasar por medio de un bautismo, ellos dejan esas cosas atrás, dejan esas malas palabras y como dicen, ¿no? Se vuelven una criatura nueva. Prácticamente pues como dicen, ¿no? Borrón y cuenta nueva, todo empieza de cero.
Entonces es como prácticamente empezar con una conciencia limpia y un conocimiento un poco más perfecto de las cosas, pero empezando de lo bueno para ser mejores. Gracias, hermano. Qué padre, ¿no? Qué buena bendición tenemos al ser criaturas nuevas. Ahora, Monse Molina, según el versículo 21, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede ser criaturas nuevas o nueva criatura? Pienso yo que como el profeta nos ha dicho, ¿verdad? Algo que me quedó muy grabado en uno de sus primeros discursos como profeta que dijo que siempre tratáramos de cada noche arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos hecho, pero irnos a la cama con un corazón de arrepentimiento, con un corazón sincero de que pues el día de mañana puede ser mejor y pues tratar de no cometer esos mismos errores que cometimos en ese día, ¿no? Entonces, nunca sabemos cuándo es el momento en que nosotros vamos a compadecer ante Dios, ante el Señor, pero debemos de estar siempre preparados y pues eso nos va a aligerar muchas cargas que pues llevamos día a día sin necesidad de. Entonces, creo que pues eso es algo importante en ese versículo. Muchas gracias, Monse. Tienes razón y sin ninguna duda no podríamos hacerlo si no fuera por la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Es constante ese arrepentimiento diario. Y es padre poner a prueba esta parte de orar y decir, Padre, la verdad estoy arrepentido por esto. ¿Por qué no hice esto? Ayúdame con esto. Espero podamos hacer ese cambio, ese arreglo. Saraí o Adán, cualquiera de los dos. ¿Cuál es el significado de la palabra reconciliación del versículo 18? Perdón, obispos, que estábamos aquí con la niña. Perdón, no escuché. Estaba comiendo. Digo que ¿cuál es el significado de la palabra reconciliación del versículo 18? Pues la verdad es que no escuchamos la escritura, pero... No se preocupe, pero ¿qué viene a su mente de reconciliarse con... Pues que es... Cuando me peleo con mi esposa y hablo con ella y trato de solucionar mis problemas. Muy bien. Muy buen ejemplo. Pues sí, es bueno. Si lo vemos de esa forma, pues sí. Bueno, a lo mejor no nos peleamos literalmente con Cristo, sin embargo, sí al violar los convenios o al dejar o de hacerlos, entonces viene una reconciliación al poder renovarlos, ¿no? Ya sea en la Santa Cena o arrepentirnos. Muy bien, adelante, Guadalupe. Yo siento que sí, como cuando nosotros tenemos como una discusión entre parejas, sí está involucrado Jesucristo, porque ustedes como hombres traen el sacerdocio y yo lo veo en esa forma, que Jesucristo siempre se encuentra en ustedes siempre, porque ustedes bendicen el hogar. Entonces, creo que cuando haya una discusión entre nosotros, como Jesucristo está en medio de los dos y dice, alto, oren y sigan y tengan una plática, ya no sigan discutiendo. Eso es como un poco de mi comentario. Muy bien, gracias. Sin ninguna duda es necesario tener a Cristo en nuestras vidas. Y realmente, como decía Monse, el poder tener el arrepentimiento en nuestras vidas. Para esto quiero fortalecer este principio con una cita del Elder Holland. Beto, ¿estás por ahí? ¿Puedes ayudarnos a leer la siguiente cita? Sí, obispo. Gracias. Dicen, hoy no sé quién está, perdón, hoy no sé quién en esta vasta audiencia quizás tenga que escuchar el mensaje del perdón inherente, la parábola de los obreros de la viña. Pero por más tarde que piensen que haya llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, sean cuales sean,
los talentos que piensan que no tengan o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Por lo tanto, si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Y si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde. En tanto que el maestro de la viña diga que hay tiempo, por favor, escuchen los susurros del Espíritu Santo diciéndoles, ahora en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expresión del Señor Jesucristo, y disfrutar de la hermandad de su obra. Muchas gracias, Beto. Sin ninguna duda, jóvenes, no pensemos, jóvenes, que no hay arrepentimiento, aún después de lo que hemos hecho. El Señor está esperando que regresemos, que podamos arrepentirnos. A lo mejor de lo más grave que pensamos que no, o que hemos defraudado a nuestro mismo Salvador, a nuestra familia. Jóvenes, necesitamos regresar. Necesitamos la expiación en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos. Que va a haber una consecuencia, la va a haber, jóvenes, pero es necesario. Y al final, sentirnos libres, sentirnos en paz. Puedo prometerles, jóvenes, que sentiremos alivio al poder arrepentirnos, que necesitamos hacerlo, que no necesitamos que estén atrás de nosotros para decirnos qué cosas necesitamos arrepentirnos. Nosotros sabemos plenamente de qué cosas debemos ir, hablar, confesar y arrepentirnos. ¿Será doloroso? Sin ninguna duda. ¿Que se necesita gran valor para hacerlo? También, jóvenes. Necesitamos tener valor para hacerlo. Pero entonces vendrán los milagros de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces nos acogerá con sus manos y sabremos y testificaremos de ese gran amor de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, no, y a veces sentiremos que estamos solos, jóvenes. Pero no, jóvenes, no estamos solos. Es el momento de vivir nuestras propias consecuencias. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir con esta última parte de la clase. Y quiero que leamos o que vean esto siguiente. Muy bien. Quiero que vean estas imágenes. ¿Sale? Y ¿qué pasaría o cuáles son algunas de las posibles consecuencias de hacer caso omiso a esas advertencias, jóvenes? ¿Qué piensan? Yo, hermano. Adelante. Pues corremos el riesgo de poder poner nuestra vida en peligro, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aparte, sí, sin ninguna duda, totalmente todos te indican que habrá alguna que de plano nos va a matar, ¿no? Y, jóvenes, me llama la atención porque los profetas nos han enseñado, nos han advertido. Ahora quisiera preguntarles, Melissa Becerril, ¿cuáles son algunas de las advertencias que han dado los profetas acerca de los peligros temporales y espirituales que existen en nuestra vida? Pues nos han advertido acerca de la palabra de sabiduría, de violar la ley de castidad. Y yo creo que todas esas advertencias las hacen porque saben que incluso el perder nuestro testimonio, incluso hacer cositas pequeñas pueden hacer que nosotros perdamos un testimonio, ¿no? Y que probablemente incurramos en cosas que pues nos van a afectar. Por ejemplo, a veces pensamos que el tomar café pues no está tan mal. A lo mejor que es algo pequeñito, ¿no? Porque pues solo es una recomendación. Pero de ahí a lo mejor nos vamos a tomar una copita o cosas así. Entonces, una cosa siempre nos va a llevar a otra. Y los profetas nos han advertido pues que nosotros seamos fieles, que leamos las escrituras, que tengamos un matrimonio en el templo, siempre lo hacen como por razones correctas. Me llama la atención mucho lo que comentas. Han hablado de mantenernos en lugares santos.
no perdamos, jóvenes. No significa que cuando yo estoy con el grupo de miembros de la iglesia, a lo mejor que me voy con Eliot, con Luis, con Dani, con María Cristalina, y nos vamos a un antro, ya, estamos protegidos. No, jóvenes. No es así. Eso no está bien. Eso es una advertencia. Mantenerse en lugares santos. Me llama la atención, cuando yo llegué al Instituto Aragón, los bailes terminaban a las 2 de la mañana. Entonces, como 2 años después, llega una carta de parte del presidente Thomas S. Monson, y todavía la guardo, jóvenes, donde dice que los bailes deben de terminar a las 12. Y entonces recuerdo cuando fue este cambio, pues muchos brincaron como normalmente un joven lo haría, ¿no? Estaba acostumbrado a algo, y entonces viene ese cambio y entonces pues todos brincan, ¿no? Y en esta carta dice que cuando es esta hora, no significa que los jóvenes saliendo del baile puedan ir a otro lugar a reunirse, sino se pretende que estén en sus casas. Después de las 12 de la noche, ¿quién está en la calle? ¿Qué tipo de personas están en las calles? No me conté. Solamente es un comentario, ¿no? Entonces, creo que debemos madurar en eso. Que sí, a lo mejor de camino vamos por unos tacos, está bien, pero después de eso, a sus hogares, porque se ponen en riesgo, jóvenes. Y eso no es como decir, hey, pues pues ya no lo hagan, no, son jóvenes, ustedes son libres de decidir, solamente es una advertencia. Pero como lo dijo Brenda, creo fue, o no recuerdo quién, que podemos hasta perder la vida por hacer caso omiso a estas señales. ¿Algún comentario más sobre esto, jóvenes? ¿No? Muy bien. Ahora, vamos a leer esta siguiente cita de Robert D. Hales y vamos a pedirle, por favor, a Grecia Gallegos. ¿Estás por ahí? ¿Ya podrás ayudarnos? Sí, creo que sí. Gracias, Grecia. Dice, por la importancia que tiene la familia en el plan eterno de felicidad, Satanás lucha con esfuerzo por destruir la santidad del hogar, por restarle significado a la función del hombre y de la mujer en la sociedad, por incitar a la depravación moral y las violaciones de la ley de castidad, y por convencer a los padres de que no tienen por qué dar prioridad a su función de tener hijos y criarlos. La unidad familiar es fundamental para el plan de salvación, que Dios ha advertido que la desintegración de la familia traerá sobre el individuo, las comunidades y las naciones calamidades, predichas por los profetas antiguos y modernos. Muy bien, jóvenes. Saben, cuando yo leí esta declaración, nuevamente la leí y muchas veces pensamos en que lo que está pasando en nuestra sociedad o los gobernantes que tenemos es porque nosotros los elegimos. Pero a veces no, a veces es lo que necesitamos por las calamidades, por consecuencia a no cumplir con las advertencias que los profetas nos han hecho. Pero mi pregunta entonces sería, ¿cuáles son las razones por las que Satanás está tan centrado en destruir las familias? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que Satanás está tan centrado en destruir las familias? Pues pienso que él sabe que pues en una familia somos felices y progresamos espiritualmente todos los integrantes, pero él quiere vernos miserables como él y quiere pues lo mismo que él, y lo que está pasando y cómo se siente, quiere lo mismo para nosotros, para que así no apoyemos la obra del Señor. Muy bien. Adelante, Eduardo Martínez y después Beca, por favor. Yo creo que uno de los motivos principales por el cual ataca a las familias es porque al atacar a la familia o destruirla, pues no está destruyendo solamente una generación, sino muchas generaciones. Entonces yo creo que con ese plan tan sencillo y específico de Satanás de atacar a la familia,
pues realmente afecta a muchísimos. A lo mejor no tenemos ni idea de cuántos afectamos. Es como la manera contraria, ¿no? Si lo vemos desde la obra misional, por ejemplo, cuando llega un misionero a una familia, tampoco un misionero no tiene ni idea de cuántas generaciones va a influir. Un ejemplo de ello es Abinadí. Muchos creen que a lo mejor Abinadí pudo haberse sentido como un misionero, bueno, un profeta que a lo mejor no tuvo tanto éxito, pero en realidad Abinadí, a pesar de que solamente se menciona en las escrituras que tuvo solamente un converso, que es Alma, por así decirlo, eso llevó a que él influyera en el mundo nefita por 500 años. Entonces, imagínate, el hecho de nada más perder una sola persona, ¿cuántas generaciones puede influir o afectar? Muy bien, Eduardo, tienes toda la razón. ¿Qué impacto tiene el que uno pueda hacer esforzarse y cumplir con ello? Muy bien, Beca, adelante. Pues Eduardo me ganó un poquito la palabra porque iba a comentar algo similar, pero pues nada más como para ya no caer en lo mismo. Yo creo que Satanás no solamente como piensa en destruirnos a nosotros mismos, sino sabemos que la familia es el plan central de Dios, entonces pues eso haría que se estropeara todo este gran plan, entonces más que nada es por eso. Muy bien, acertado, ¿no? Nuevamente insistimos la importancia de la familia. Deseo con todo mi corazón, jóvenes, de verdad, que al finalizar este curso comprendan la importancia de qué es poder crear o tener una familia con hijos y poder ayudar en este plan de salvación y que tengan un testimonio y al tener un testimonio pues lo lleven a cabo, ¿no? Que puedan ejercer esto. No estoy diciendo que ya ahorita se casen, ¿no? Sino que puedan meditar mucho en eso. Adelante, Eduardo, ¿qué pasó? Sí, también quería agregar, Conchita, en esta parte de Satanás, los profetas, por medio de las escrituras, también los profetas actuales nos han enseñado que Satanás pues quiere que seamos igual de miserables que él. Y en otras palabras es que estemos condenados igual que él. Él por no haber guardado su primer estado, pues fue condenado, ¿cierto? Y la palabra condenación, a veces nosotros nos imaginamos o el mundo se imagina que es, no sé, los azotes, los latigazos o cosas así, ¿no? Pero realmente en el Evangelio, hablando de condenación, es únicamente falta de progreso. Entonces Satanás y sus huestes que le siguieron fueron condenados. ¿Por qué? Porque ya no pudieron seguir progresando. ¿A qué? Al segundo estado. Entonces yo creo que Satanás quiere que seamos igual de miserables que él, o sea, que seamos condenados, pero él trata de ser tan sutil para engañarnos, para que nosotros mismos nos condenemos a nosotros mismos, o sea, que dejemos de progresar. Y pues como decíamos del enfoque de la familia, pues parte del guardar nuestro segundo estado, que es nuestro tiempo de preparación y de probación aquí en la tierra, pues es llegar a hacer los convenios que nos lleven a la exaltación. Entonces, pues uno de ellos, el principal, es el matrimonio. Como nos estabas diciendo, Conchita, a fin de cuentas con quien vamos a estar es con nuestra esposa, ¿no? O el esposo, de acuerdo. Entonces, pues yo creo que con eso, pues él tiene mucho éxito o logra mucho cuando engaña a alguien con estas cosas. Muy bien, Eduardo. Y sin ninguna duda, es por ello que necesitamos identificar, y quiero poner este ejercicio que hagamos. Enumere en la pizarra, ahí donde ustedes tienen para anotar, algunos ejemplos o consecuencias que cada uno de ustedes lleve a la desintegración familiar y que está ocurriendo en este mundo. ¿Cómo ven? ¿Pueden anotarlo? No importa dónde, en qué número. Arriba tienen un lapicito y con eso pueden anotar, o hay uno que dice texto. Pueden anotarlo, pueden poner ahí un ejemplo, ¿no? En el que ustedes quieran. Un ejemplo de desintegración de la familia. Que ahora que sea actual y que ustedes dicen, pues la desintegración familiar ahora es por esto, ¿no? O puede pasar por esta situación.
Porque, a ver, porque el esposo no le da el gasto a la esposa. Por el egoísmo. Muy bien. Beca. Infidelidad, sí. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Van a anotar los que quieran, aquí. Luis Amador, una raya también por esa raya. Por antes. Mis necesidades que las de la familia. Después, orgullo, sí. Estoy en mi celular, no me deja escribir como texto, pero si alguien me ayuda a poner pornografía, por favor. Ah, muy bien. Sí, está bien. Como beca lo mandó al chat, no hay ningún problema, ¿eh? Sí, yo tampoco tengo para escribir. Está bien. Perfecto. Gracias, Missy. Mentira. ¿El divorcio puede ser una clave? Sí, pero ¿cómo llegas al divorcio, Brenda? Ok. Tecnología mal aplicada, sin ninguna duda. Por sentirse superior a tu cónyuge, sí llega a pasar. Hay que tener mucho cuidado. Envidia, sin ninguna duda. Hablando de las metas personales. Respeto, no dar el lugar que corresponde a cada persona. Pues sí, sin ninguna duda. Muy bien, jóvenes. Vamos. Muy bien, alguien va muy bien. Falta de comunicación, sí, es bueno. Por los hombres cuando tienen envidia, por esto de su pareja o viceversa, sí, también. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo ahora con esto, jóvenes. Bueno, vamos a borrarle. Ya aparece Kinder ahí. Está bien, anímate a escribir. Ahora, ¿qué consecuencias? Enumere en esta pizarra las consecuencias individuales o sociales que puedan surgir como resultado de la desintegración familiar. Ahora individual. ¿Qué piensan que individualmente puede pasar? ¿Qué consecuencia yo individual? Ya dijeron algunas hace ratito que es por sentirme superior, por la mala comunicación. ¿Qué otras cosas podría haber individualmente? Orgullo, sí, muy bien. Depresión. Muy bien, Francisco, sí. Falta de confianza. Perfecto, sí. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Falta de amor propio. Alejarse de la iglesia, sí. A veces esta falta de amor, de querernos, de sentirnos, provoca que uno como hombre, como mujer, se siga arreglando para su pareja. Muy bien, alejarse de la iglesia, no confiar en Dios, sí, sin ninguna duda. Eso provoca mucha dificultad, que uno sí quiera leer las escrituras, el otro no, o quiera orar, el otro no. Muy bien, el suponer cosas no es la verdad. Muy bien. Sí. Sí, Guadalupe, dinos. Ya bajó la. Pecar, pues sí, ¿no? Todo, pecar. Perdón, iba a escribir, lo siento. No te preocupes. El descarramiento en todas las cosas, el no ser uno en todas las cosas. Pues sí, pensar, ¿no? Pensar en el uno al otro. Empezar a violar los mandamientos. Muy bien. Como ladrones, violadores, asesinos. Jóvenes, créanme que todo lo que están ustedes poniendo es real, ¿no? Está pasando. Espero que ustedes, a veces no nos damos cuenta, a veces no queremos aceptar que está pasando, pero debemos prestar mucha atención en ello, dejar que te humillen,
Muy bien, Guadalupe, sí, claro, sin ninguna duda de lo que hablábamos hace rato. Muy bien. Gracias, jóvenes. Para eso, ya para poder terminar en esta parte ya final, quiero que veamos el siguiente video, por favor. Y déjenme ver si está compartido, si el audio. Muy bien, vamos a verlo. Por favor, me avisan si no se oye. There is a war going on in this world in which our most cherished and basic doctrines are under attack. The sanctity of the home and the essential purposes of the family are being questioned, criticized, and assaulted on every front. All of us, women, men, youth, and children, single or married, can work at being homemakers. We should make our homes places of order, refuge, holiness, and safety. Our homes should be places where the Spirit of the Lord is felt in rich abundance and where the Scriptures and the Gospel are studied, taught, and lived. What a difference it would make in the world if all people would see themselves as makers of righteous homes. Let us help build the kingdom of God by standing up boldly and being defenders of marriage, parenthood, and the home. The Lord needs us to be brave, steadfast, and immovable warriors who will defend His plan and teach the upcoming generation. If it is the Lord's plan, it should also be our plan. Está silenciado. Perdón, jóvenes. Ahora sí, por último, ¿qué cosas harán para buscar que su familia sea fortalecida y que sus hijos busquen y cuando ellos tengan su familia sea de igual manera fortalecida? ¿Cómo se llama? El de... Sí, las dos. Quien sea, vamos, anímense, jóvenes. Creo que son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Los pequeños actos que hacemos en esta familia con a lo mejor una oración o hacer una pequeña noche de hogar o una pequeña salida familiar o algo en esas pequeñas cosas son las que a mí se me han quedado marcadas de mi familia, ¿no? Más que otras cosas, como mencionaban, todo lo que se aprende en el hogar, pues creo que nunca se olvida. Y nada más. Muy bien, Sari, muchas gracias. De hecho, los escuchamos y después Missy, por favor. ¿A quién le diste la palabra, Conchita? No escuché bien. A Beca y después a Missy, si quieres después tú. Yo lo que iba a comentar, pues de este lado, como pues obviamente yo no me he casado, entonces como solteros o como jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, pero pudiéramos estarnos preparando nosotros mismos, tanto individualmente como mujer, para algún día poder ser una madre, una esposa y una buena amiga y compañera. Y a su vez también los hombres que tal vez aún no se han casado, pues pueden irse preparando individualmente. Al prepararnos nosotros de manera individual, pues obviamente lo que buscamos es alguien que se asemeje a nuestras creencias o a nuestros como valores, y entonces sí, al momento de unirse, hacer en conjunto una sola como persona o tu propia familia, y pues así es como puedes ir transmitiendo a tus hijos esos valores y esas buenas como creencias, y obviamente pues todo basado en el evangelio. Gracias, Beca. Muy buen comentario. Y eso es algo que debemos esforzarnos para que nuestros hijos tengan esa mira. Perfecto, muy bien. Adelante, Missy, Eduardo y después María Cristalina. Sí, bueno, yo creo que a veces dejamos mucho de lado, como estaban diciendo, a Jesucristo, bueno, a Dios,
Y creo que las cosas cuando las hacemos como Él las pide y con ayuda de Él salen mejor, porque llega el momento en el que dejamos de leer las escrituras o dejamos de orar por muchas ocupaciones que a lo mejor tengamos, pero es importante pues hacerlo siempre así con Dios y desde el comienzo, desde que estás conociendo a la persona. Bueno, digo, yo no tengo novio, ¿no? Y estoy soltera, pero desde el momento en el que estás conociendo a alguien, tienes que hacerlo correctamente, porque si no lo haces bien, pues las cosas no van a salir bien. Muchas gracias, Missy. Sin ninguna duda, todo tiene que iniciar desde del noviazgo y tienen que tener mucho cuidado en eso, porque a veces como novios fingimos unas cosas, entonces hay que ver, hay que ser realmente claros y honestos. Gracias, Missy. Eduardo. Era que estaba participando, bueno, la primera hermana que empezó a mencionar sobre el dejar de hacer las cosas, como las noches de hogar, las oraciones, el estudio diario de las escrituras. Me vino a la mente la forma en la cómo lo dijo Santiago, porque realmente es lo mismo que estaba diciendo la hermana, pero Santiago lo dijo en otra forma. No me acuerdo si es Santiago 4, bueno, sí es en Santiago 4, pero no recuerdo qué versículo es, pero es el último versículo. Y dice lo siguiente, dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y este versículo a mí cuando lo leí dije, ¡ay! O sea que no necesito hacer cosas malas, o sea, no necesariamente tengo que ponerme a hacer cosas malas, o sea, cosas contrarias que van a completamente al evangelio, ¿no? Sí, o a los ámbitos morales, ¿no? De la sociedad y también dentro de la iglesia, sino simplemente el hecho de dejar de hacer las cosas correctas, ya estamos ya estamos pecando, pues. Y es algo muy interesante porque, pues sí, el dejar de hacer las cosas, por muy sencillas que sean, pues sabemos que el estudio de las escrituras, pues es asirnos a la barra de hierro. Y si lo dejamos de hacer, pues las consecuencias que trae, ¿no? El que al rato vamos a estar ya en el edificio grande, ¿no? Y bueno, entonces es algo bien importante y que, como dicen las escrituras, ¿no? En Alma también, 42, si no me equivoco, es escritura de dominio, que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, ¿cierto? Y en muchas ocasiones Dios se vale de estos medios y lo hace y de esta forma confunde a los sabios, ¿no? Y también, también eso a mí me ayuda a identificar que las cosas pequeñas pues van a traer cosas grandes. Es un principio y puede ser algo pequeñito tanto para lo bueno como para lo malo. Y también pues la humildad que nos transmite el mensaje de no sentirnos orgullosos o como por ahí decían que, creo que fue en la capacitación que tuvimos como maestros de instituto, creo que fue el de Alonso que dijo que luego en los barrios están los del Sanedrín, ¿no? O los doctores de la ley, que ya no se les puede enseñar nada, que creen que saben todo y que entienden todo. Y pues sí, o sea, siempre tener esa humildad y esa disposición siempre de buscar maneras nuevas de aprender, buscar maneras nuevas de hacer las cosas pequeñas, porque voy a decir algo rápido sobre mi presidente de misión, del primero que tuve. Él podía enseñar el mensaje de la restauración diario y lo hacía de una forma completamente diferente y era tan bonito y a mí me maravillaba, ¿no? El cómo mi presidente podía hacer eso. Y creo que esto también se aplica en las cosas que hacemos, en las formas de orar, en las formas de leer las escrituras, en las formas de hacer las noches de hogar. Quería añadir nada más eso, Conchita. Muchas gracias, Eduardo. Y creo que sí influye mucho las pequeñas cosas, como lo has comentado. Adelante, María Cristalina. Yo estaba pensando un poco en lo que dijo Sara, que mucho de lo que es importante recordar es tener una buena comunicación. Hace unos días estaba con mi hermana y estábamos platicando acerca de eso, ¿no? Del matrimonio y así, y ella me dijo algo que me dio mucha risa, pero pensé que pues sí tenía mucha razón, que dice, nunca nadie te dice que el amor no es suficiente. Y me dijo, y hay que trabajarle todos los días, todos los días. Tienes que esforzarte, tienes que aprender a hacer muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas. Entonces yo estuve meditando porque es algo que pues yo había pensado, tal vez no lo había puesto como de esa manera, pero que es cierto, o sea,
que a final de cuentas, como mencionó hace rato, obispo, que decía a veces, durante el noviazgo, pues uno siempre da la mejor cara, ¿no? Siempre muestra como lo mejor. Y a veces pasa que hay matrimonios que son muy, muy rápidos, entonces no da el tiempo suficiente de conocerse. Pues nunca se conoce uno, ¿no? Pero nunca, no tienen como un tiempo más amplio a comparación de un noviazgo de más tiempo. Entonces, cuando a veces esas situaciones llevan a el fracaso del matrimonio. No es en todos los casos, pero suele pasar, porque muchas veces como no nos esforzamos porque pensamos de que, ay, pues estoy enamorada de mi esposo o estoy enamorada de mi esposa y ya con eso es, pues no, porque hay muchas cosas que debemos de ver. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, cuando sabemos que siempre van a haber diferencias, así tengamos 1, 2, 20 años juntos, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber cosas que nos hagan enojar y siempre van a haber muchas cosas que se interpongan, pero cuando nosotros aprendemos a sobrellevarlas, cuando nosotros logramos tener comunicación, cuando trabajamos todos los días, nos esforzamos por dejar el orgullo si somos orgullosos o dejar el egoísmo y esas cosas a un lado y ponemos en primer lugar a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos y todo, vamos a ver cómo va a mejorar, que a mí en lo personal es una de las metas que me propuse desde el principio, como lograr eso, lograr tener una buena comunicación, lograr trabajar todos los días y que siempre tengamos tiempo para nosotros. O sea que a pesar de que tengamos mucho tiempo juntos, que siempre estemos como enamorándonos y tengamos citas nosotros solos, que tengamos tiempo de calidad. Y yo creo que cuando te propones esas cosas, como mencionaba Beca, te propones cosas o tienes metas desde que eres soltero y buscas a una persona que tenga lo mismo o que esté dispuesto a trabajar a tu lado para tener eso, yo creo que eso ayuda mucho a tener éxito en el matrimonio. Muchas gracias, María Cristalina. Sin ninguna duda es algo que debemos esforzarnos constantemente. Y lo has dicho bien, sí influye mucho el conocernos y cómo reaccionamos en cada una de las etapas. Muy bien, adelante, Elliot. Sí, voy a ser breve. Ahorita lo que decía esta María y lo que han comentado todos, se me vino a la mente, por ejemplo, Alma 32, cuando habla acerca de la fe, de esta semilla. Y Alma explica, ¿no?, que hay que atender básicamente la semilla, nutrirla y cuidarla. Pienso que así es el amor en una pareja, en una relación. Definitivamente se tiene que atender, se tiene que cuidar. Cuando hay negligencia, cuando se deja de cuidar esa parte, como dice en el versículo 38, ¿no? Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíz, y cuando el calor y el sol llegue y lo abrace, se secará, porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y yo creo que relacionando esta parte del amor como pareja, debe de ser constante ese nutrir, ese cuidado, para que cuando lleguen los problemas, para que cuando llegue la oposición o lo que relaciona Alma, ese calor, pues no lo arranquemos, ¿no? Y simplemente digamos, ya no pasa nada, ¿quién sigue? Yo creo que no, y eso es importante, es de lo que comentaba María y lo que han dicho, que se tiene que nutrir constantemente, y de eso se trata una familia. Nadie nace sabiendo ser padre o madre, ¿no? Es algo que se aprende en el proceso. Y algo que yo quiero agregar, y es muy personal, no es doctrina, y es algo muy mío, ¿no? Estaba platicando con un angelito en la semana y llegábamos a una conclusión muy padre en cuanto a, habrá hermanos o personas que digan, oye, es que el hacer esta tradición en mi casa, con mi familia y en mis hijos y en mi esposa, me tiene muy feliz y me encanta, y digo, el hecho de que ese hermano o esa hermana les vaya bien de esa forma, no significa que sea doctrina y yo tenga que seguir el mismo principio, ¿no? Yo puedo tomar lo que les sirva para adaptarlo tal vez a ciertas tradiciones o formas de pensar muy personales, o que tenga con mi esposa, ¿no? Con mis hijos. Porque yo creo que sí somos seres individuales, y como familias también todos somos diferentes, que vamos creando esos vínculos o esas tradiciones o esas formas de dirigir nuestro hogar, ¿no? Porque eso es parte de ser familias diferentes.
con los principios del evangelio que son iguales, la doctrina que no cambia, pero también yo sé que todos aquí presentes tenemos tradiciones diferentes familiarmente hablando, ¿no? Y eso es bonito. Entonces, eso se debe de nutrir constantemente, como dice Alma, en esta escritura, relacionado, insisto, con la parte del amor y de buscar constantemente crear ese vínculo familiar o esas, yo diría, tradiciones familiares, ¿no? Eso es todo. Estaba pensando en esta última parte de cada uno de ustedes, jóvenes, y estaba pensando en por qué los profetas insisten en que podamos casarnos cuando regresamos de la misión o existen en una edad temprana. Y bueno, es cierto, cuando estamos jóvenes o cuando estamos más pequeños o más chicos en esta parte, pues hacemos muchas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Y somos valientes en tomar esa decisión y hacernos y aventarnos. Sin embargo, cuando llegamos a una edad, es diferente. Empezamos a pensar, ¿dónde voy a dormir? No tengo un refrigerador, no tengo una cama, no tengo una casa, no tengo un auto, no tengo una estufa, no tengo un refrigerador, no tengo muchas cosas. Pero cuando yo me casé no tenía yo nada, jóvenes. Recuerdo que esa noche mi hermana mi suegra nos dijo, llévate la cama de mi esposa, y en llevamos esa noche, la subimos al auto de mi hermano y la llevamos y subimos a donde íbamos a vivir. Pero un día antes yo no tenía dónde vivir. Entonces, son esas cosas, jóvenes. Y también, jóvenes, implican mucho en que entre más grandes nos hacemos, a lo mejor nuestros problemas o las costumbres que traemos son más difíciles de arrancar. Ya no es una ramita que ustedes pueden quitar y de una plantita, sino se vuelve un tronco tan grande que hay que cavarle, que hay que sacar las raíces, porque si no va a volver a crecer. Y lo veo con mi hermano. Él se casó a los 30 años, jóvenes, a los 33. Y ha tenido muchas dificultades. Están tan acostumbrados en hacer sus propias cosas, tan individuales, tan pensar en ellos, solamente en ellos. Y aun cuando tienen una hija, son tan individuales que ella va a trabajar, él va a trabajar, la niña ahí la dejan, o hay bien con quién la dejan, la meten a la guardería. Muchas cosas de esas cosas pasan. Y es diferente cuando uno va creciendo con esta persona y van progresando poco a poco. No significa que ustedes no puedan lograrlo, pero deben de estar dispuestos a quitar de raíz estas costumbres que no les dejará progresar. Y viene a mi mente, ya nada más para terminar, lo que vimos en Ve Sígueme la semana pasada. Cuando llegaban los tembladores o miembros de los tembladores a la iglesia. Y traían costumbres, traían tradiciones. Y así pasa cuando llegamos a un matrimonio. Traemos tradiciones, traemos costumbres, que a veces no nos ayudan a hacer ese clic. Debemos aprender a quitarlos. Debemos quitar lo que no nos sirve, jóvenes. Entonces, puedo testificarles, así como lo hemos hablado y lo han trabajado, lo han comentado con cada uno de ustedes que ha participado y quien ha escuchado y ha mandado sus comentarios, que necesitamos trabajar, que aún después de casarnos no lo tenemos logrado, no tenemos lograda la felicidad que promete Walt Disney. No, jóvenes. Necesitamos trabajar más que eso. Necesitamos sacrificar más que eso. Y el ejemplo que nosotros pongamos a nuestros hijos será lo que ellos hagan. Si ellos ven que vemos la tele los domingos, vamos a comprar los domingos, salimos los domingos, sin ninguna duda ellos sabrán que el domingo puedan hacerlo. Mi hijo hace rato estaba acá y él decía, porque me he visto así, y él me decía, ¿hoy es día de Cristo? ¿Hoy es día de Cristo? Le digo, no, hijo, voy a dar mi clase. Él sabe que tenemos que vestir así para el día domingo. Entonces, enseñemos, demos un buen ejemplo, un buen impacto a nuestros hijos. Y lo que hagamos, que creemos que es insignificante y no va a pasar nada, jóvenes, ellos lo van a ver. Ellos lo van a ver y lo van a hacer. Puedo testificarles que Dios nos ama. Puedo testificarles que el Señor ha confiado en nosotros. Nos ha hecho responsables. Seamos responsables. Jóvenes,
cuando llegue el momento y ustedes lo sientan, aquellos que no están casados y deben de hacerlo, háganlo. No duden, sean valientes. ¿Que hay cosas nuevas? Va a haber muchas cosas nuevas. ¿Que hay costumbres nuevas? Bastantes, que yo todavía no me adapto después de 15 años de estar casado. Jóvenes, es tan hermoso, es tan difícil, es trabajar constantemente. Pero lo más valioso es poder ver a aquella persona que amas, verle a los ojos y poder hacer todo por aquella persona que amas y dar más por aquella persona que amas. Y si juntos fomentan este amor, van a lograrlo. Los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿algún comentario más, jóvenes? Si no, le doy el tiempo a Melissa. Muy bien. No, obispo. Gracias, Raúl. Melissa, adelante. Gracias, hermano, por esta clase. Solo recordarles su experiencia de aprendizaje y que deben de marcar sus lecturas en la aplicación, porque estas solo las pueden marcar ustedes. Y le pedimos la última oración a Montserrat, por favor. Sí. Querido Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder edificarnos cada día y en especial el día de hoy, que podemos nutrirnos y que podemos reflexionar en qué es lo que nos falta por hacer. Padre, te damos gracias por cada una de las bendiciones que derramas sobre nosotras. Te damos gracias porque tenemos el Evangelio en nuestras vidas y porque podemos tener esa oportunidad de esforzarnos y arrepentirnos diario y poder ser más como tú. Padre, te pedimos que nos bendigas para que podamos siempre recordar lo que es sentir el Espíritu Santo y poder ayudar a las personas a que sea un mejor día para los que están pasándolo mal. Te pedimos, Padre, que bendigas a todas las personas que están en un hospital y a sus familiares para que puedan recibir el consuelo y el ánimo necesario para vencer esas adversidades.